Hoy nos metemos de lleno en un material que es fascinante y a la vez muy inquietante. Tenemos sobre la mesa 4 casos documentados sobre cuidadores domésticos. Y el dato que enmarca todo esto es tremendo. Un 73% de estos profesionales admite haberse topado con algo realmente perturbador en las casas donde trabajan. Es una cifra altísima. Altísima. Pero hoy no vamos a contar solo 4 anécdotas de terror. La misión es otra cosa. Vamos a tratar estos casos como si fueran radiografías, ¿no? Radiografías de la confianza rota. El hilo conductor es siempre la figura del cuidador, que es alguien a quien se le da una llave y no solo la de una casa, sino la de la intimidad de una familia. Claro. Y lo que exploraremos es qué ocurre cuando esa llave, casi siempre por accidente, abre la puerta equivocada. Una puerta que una vez que la abres ya no puedes volver a cerrarla. Queremos entender los patrones que se esconden tras estos descubrimientos, el secretismo, la doble vida, la oscuridad que puede anidar en los lugares que consideramos más seguros. O sea, ¿qué pasa cuando la normalidad es solo una fachada? Exacto. Y lo más fascinante es que el detonante casi siempre es algo mundano, un imprevisto, una emergencia médica, un apagón, un ruido extraño en mitad de la noche. Sí. Son esos pequeños momentos de caos los que rompen el orden y de repente dejan al descubierto un mundo oculto que operaba en paralelo, a plena vista de todos. Vamos a analizar las motivaciones, desde la obsesión más macabra hasta el abuso de poder o la explotación. De acuerdo, pues empecemos a desgranar esto. Los 2 primeros casos que tenemos giran en torno a una idea que a mí me parece especialmente retorcida, el coleccionismo de la tragedia. El primer caso es el de María, una enfermera de cuidados paliativos. Atendía en una vieja casa victoriana a un anciano de 87 años, el señor Esteban, y solo tenía una regla, pero era inamovible. Bajo ningún concepto podía subir al 2.º piso. Y ahí tenemos la primera señal de alarma universal. La habitación prohibida. En los cuentos es donde se esconde el monstruo. En la vida real, parece que también. Cuando un inhalador de repuesto, que le había mencionado, rompe la regla. Sube. Claro, era una emergencia. Exacto. Y lo que encuentra no es un dormitorio desordenado. Es una habitación sin ventanas, perfectamente ordenada, con estanterías que cubren todas las paredes. Y en ellas, objetos personales. Relojes de pulsera, dentaduras postizas, gafas... Vaya. Y docenas de pequeños sobres con mechones de pelo, cada uno etiquetado con un nombre y una fecha. Nombres de sus antiguos pacientes, supongo. Exacto. Pero el detalle más macabro estaba en el centro de la habitación. Una grabadora de bobina antigua, de estas grandes, reproduciendo en un bucle casi silencioso la voz de Esteban. ¿Y qué decía? Describía, con una calma clínica, los últimos momentos de cada una de esas personas. Sus últimas palabras, el sonido de su respiración final. Él lo llamaba su habitación de recuerdos. ¡Madre mía! Cuando María lo denunció, la policía fue a la casa y encontró la habitación vacía y recién pintada. El testamento de Esteban, que se abrió poco después de su muerte, solo contenía una frase. Mi colección ha sido reubicada, continúa creciendo. Este caso va mucho más allá de una simple obsesión. Ilustra una forma de control, de posesión, diría yo, extrema. Esteban no colecciona objetos, colecciona finales. Colecciona finales, qué buena definición. Al grabar sus últimos alientos y guardar un fetiche físico, se está apropiando de la experiencia más personal e intransferible de un ser humano. Entonces, no es un coleccionista. ¿Es una especie de ladrón de finales? Se adueña del último capítulo de la vida de la gente. Precisamente. Es la transgresión definitiva. Convierte la muerte en un objeto de su propiedad, en un trofeo. Un trofeo se exhibe para demostrar un logro, ¿no? Él no solo está recordando, está presumiendo ante sí mismo de su poder sobre ellos, incluso después de muertos. Es un acto de un narcisismo y una soledad aterradores. Y el segundo caso de coleccionismo que tenemos es, en cierto modo, una evolución de esto. Nos vamos a Buenos Aires. Andrés es vigilante nocturno en un pequeño museo privado. De nuevo, una zona prohibida, el ala restringida. Otra vez el mismo patrón. El mismo. Una noche oye un cristal romperse y, claro, temiendo un robo, entra. La sala está llena de vitrinas, pero los objetos no son antigüedades. Son objetos personales. Un collar de esmeraldas, un reloj de oro, una peonza de madera. Objetos que parecen triviales, pero que en ese contexto seguro que no lo son. Para nada. Cada objeto tiene una pequeña placa. El collar
perteneció a una víctima de feminicidio en 1975. El reloj a un empresario asesinado en 1982. Todos eran objetos clave de crímenes sin resolver, muy famosos en la crónica negra argentina. ¿Ya? Pero aquí es donde el tema se complica. Andrés encuentra un libro de registros oculto, y no es un catálogo de museo, es un libro de contabilidad. ¿Contabilidad? ¿A qué te refieres? El coleccionista detallaba, con una precisión escalofriante, cómo había adquirido cada pieza. No las encontró, las compró. No me digas. Pagos a los propios asesinos, pujas en subastas clandestinas en la dark web, tratos con policías corruptos. No era un observador pasivo de la tragedia, era un cliente activo de su mercado negro. Aquí vemos un patrón similar al de Esteban, el de poseer un objeto manchado por la tragedia, pero la motivación es distinta. Si Esteban buscaba el control sobre el momento íntimo de la muerte, este coleccionista lo que busca es estatus, exclusividad. Claro. No quiere revivir el momento, quiere poseer el artefacto, el objeto único que nadie más puede tener. Es la lógica del mercado del arte de lujo, pero aplicada al asesinato. Claro. Es el culmen del esnobismo macabro. Tú tienes un Picasso, pero yo tengo el reloj que llevaba la víctima del crimen del siglo. Es tremendo. Exacto. Y esto plantea una pregunta clave sobre la psicología del coleccionismo extremo, ¿no? ¿Dónde está la línea entre el deseo de poseer algo raro y esta fascinación morbosa? En ambos casos, el cuidador, la persona que se supone que debe proteger, es quien tropieza con la verdad. Y creo que eso no es casualidad. Su rol es estar presente sin ser visto, y eso les convierte en los testigos perfectos. Lo que me impresiona de estos dos primeros casos es cómo individuos privados construyen estos mundos secretos. Pero el siguiente caso es aún más perturbador, porque el secretismo no viene de una obsesión particular, sino de alguien que usa su autoridad profesional, su bata de médico, como un escudo perfecto. Pasamos del horror privado al horror, digamos, institucionalizado, aunque sea a pequeña escala. Nos vamos a una finca rural en Galicia. Diego es el cuidador de la propiedad, que pertenece a un psicólogo eminente ya retirado, el doctor Vargas. Y sí, otra vez la misma regla. El sótano está terminantemente prohibido. La excusa oficial era un problema grave de humedad, una excusa bastante débil para una prohibición tan estricta. De nuevo, la curiosidad se activa ante el secreto. Pues una noche de tormenta, un rayo deja la finca sin luz, el generador de emergencia no arranca y el panel de control principal está... bueno, imagínate dónde. En el sótano. En el sótano. Diego no tiene más remedio que forzar la cerradura. Al entrar, lo primero que le choca es que no hay ni rastro de humedad. El aire es seco, filtrado. El espacio es una especie de laboratorio impecable, lleno de archivadores metálicos. Y al abrir uno por curiosidad, se encuentra con el verdadero problema del sótano. Se encuentra la documentación de 17 años de lo que el doctor Vargas llamaba terapias experimentales. Todo sin consentimiento, claro. Había registros de privación sensorial, protocolos para implantar falsos recuerdos, pruebas con sustancias psicotrópicas no aprobadas. ¡Uf! Y entonces se encuentra una carpeta con una etiqueta. Proyecto ECO. Dentro, fotos de personas con la mirada perdida en estados catatónicos. Y una lista de 23 nombres. Al buscar en Internet descubre que esos nombres coinciden con personas desaparecidas en la región a lo largo de 2 décadas. Esto es un salto cualitativo aterrador. Ya no hablamos de profanar la memoria de los muertos, sino de experimentar activamente con los vivos. Y la excusa del doctor Vargas cuando Diego lo denuncia es que todo era ficción para una novela, material de investigación creativa. A mí esto me parece casi más insultante que el propio crimen. ¿Qué nos dice una excusa tan banal sobre la mentalidad de alguien así? Nos dice que su arrogancia es ilimitada. No solo cree tener el derecho a jugar a ser Dios con vidas humanas, sino que además considera que los demás son lo bastante estúpidos como para creerse una tapadera tan débil. Es el abuso máximo de la confianza que depositamos en la figura del médico, ¿no? Totalmente. Usa su estatus y su conocimiento no para curar, sino para satisfacer una curiosidad monstruosa, amparado en el pretexto de la ciencia. Pero lo más escalofriante no es eso. Es el epílogo de la historia. Años después de la denuncia, 3 de las personas de la lista del proyecto ECO reaparecieron, vivas, pero sin ningún recuerdo de los años que estuvieron ausentes. Una amnesia total de ese periodo. Ese detalle es la confirmación del horror.
sugiere un nivel de manipulación psicológica y farmacológica que va más allá de lo imaginable. El objetivo no era solo experimentar, era borrar la memoria, borrar la identidad y probablemente borrar el rastro de sus crímenes. El doctor Vargas no era un novelista, era un arquitecto de mentes rotas, oculto en el lugar más insospechado. El último caso nos trae a un terreno mucho más actual, y quizás por eso más cercano. La violación de la privacidad a través de la tecnología. La historia es de Laura, una niñera interna en un chalet de una urbanización de lujo en Madrid. Durante el confinamiento, con tanto tiempo encerrada en la casa, empieza a notar cosas raras. Un detector de humo en el baño, donde no debería haberlo. Un reloj digital en su mesilla de noche que siempre apunta a su cama. Un enchufe múltiple en su cuarto que, curiosamente, no da corriente. Los objetos cotidianos convertidos en herramientas de vigilancia. Es una perversión de lo doméstico, el caballo de Troya dentro de tu propio espacio seguro. Exacto. Laura se baja una de estas aplicaciones que detectan dispositivos conectados a una red Wi-Fi y el resultado le hiela la sangre. 14 cámaras ocultas activas en la casa. 14. No solo en las zonas comunes, sino en su dormitorio y en su ducha. Cuando se enfrenta al padre de la familia, la respuesta es gélida y directa. Es nuestra casa, tenemos derecho a vigilar nuestra propiedad y a quien está en ella. La justificación de la seguridad, el gran pretexto de nuestro tiempo para justificar casi cualquier nivel de intrusión. Pero 14 cámaras, incluso en la ducha, eso no es seguridad, es obsesión. Pero es que la historia no acaba ahí. Esa noche, sintiendo que algo más oscuro estaba pasando, Laura utiliza el ordenador familiar que solían dejar abierto y descubre la verdad. No solo se grababan a sí mismos, tenían acceso en tiempo real a las redes de cámaras de otras 5 casas del vecindario. Un momento. ¿Estamos diciendo que no era un solo individuo, sino una red de vecinos espiándose entre ellos y a sus empleados? Peor, espiando a los otros sin que lo supieran. El padre había ayudado a sus vecinos a instalar sus sistemas de seguridad, pero se había dado a sí mismo acceso de administrador. ¡Qué fuerte! En el disco duro encontró carpetas perfectamente organizadas, algunas etiquetadas como material vendible, otras como contenido exclusivo. Estaban vendiendo en foros de internet grabaciones de la vida privada de múltiples familias, de otras niñeras, de empleadas domésticas. Laura lo copió todo en un USB y fue directa a la policía. Este caso es la culminación de todo lo que hemos hablado. Demuestra cómo la tecnología puede escalar un impulso oscuro, como el voyerismo, y convertirlo en una operación comercial a sangre fría. Lo que resulta especialmente perturbador es la organización. No es la locura solitaria de Esteban o el doctor Vargas. Es una red cooperativa de gente aparentemente normal que ha decidido monetizar la intimidad ajena. La escala es lo que a mí me parece terrorífico. Ya no es el monstruo aislado en su castillo, es tu vecino de al lado, el que te saluda por las mañanas. Y nos obliga a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad en la era digital. El santuario del hogar ya no se invade tirando una puerta abajo, se invade a través de una señal de Wi-Fi, de un dispositivo inteligente con una contraseña débil. Y Laura, la niñera, la persona con menos poder en esa casa, se convierte en la única que puede desmantelar toda esa red desde dentro. Entonces, si juntamos las piezas, ¿qué nos dicen estas 4 historias? Hemos visto coleccionistas de muerte, un psicólogo que experimenta con personas y una red de espionaje vecinal. Son muy diferentes, pero siento que hay un núcleo común que las une. El núcleo es la existencia de un mundo secreto que opera justo debajo de la superficie de lo cotidiano. Y en todos los casos la fachada es la normalidad. Una casa victoriana, un museo privado, una finca apacible, un chalet de lujo. Son lugares que proyectan respetabilidad. Claro. El cuidador, por su acceso constante y su posición de confianza, es la única persona que puede tropezar con la grieta en esa fachada. No es un detective que busca pistas, es alguien que forma parte del decorado y que por un accidente ve lo que hay detrás del telón. Es como si la rutina del día a día, la normalidad, fuera el camuflaje perfecto para estas actividades. Es el mejor camuflaje que existe. Y por eso, estas historias subrayan la importancia de prestar atención a la intuición. Cuando algo parece fuera de lugar en un entorno de confianza, a menudo lo está. La regla extraña, el objeto que no encaja, la puerta que nunca se abre. Son anomalías en el sistema. Sí. Y estos relatos son un recordatorio de que esa normalidad que damos por sentada puede ser una construcción muy, muy delgada, diseñada para ocultar algo que no soporta la luz.
Y esto nos deja con una última reflexión, que es quizás la más inquietante de todas. Los 4 descubrimientos fueron accidentales: una emergencia médica, un cristal roto, un apagón, una sospecha por un enchufe falso. La casualidad fue la protagonista. Y eso me lleva a preguntarme: ¿cuántos mundos ocultos como estos existen ahora mismo, funcionando en silencio, simplemente porque todavía no ha ocurrido el accidente adecuado que fuerce la cerradura o ilumine el rincón oscuro?